Pero fue una consulta. Dígame. Yo todavía no hago la última guía. ¿Todavía hay plazo para enviarla, no es cierto? Sí. O ya no sé. No, sí, todavía. Recién ahora voy a... ya, yo se lo doy ahí. El número, Nicole. Macarena, ¿le podrías enviar a la señorita por interno mi número? Por fin, Maca. ¿Está ahí, Maca? ¿Está la profe? Sí. Es que desactivé el audio. ¿A quién ya. era? Sí, mira, ve ahí el chat y a la niña... Profe, ¿se puede enviar solamente usted mensaje si no me equivoco? Ya. Parece que todo Sí, le sale los así. tiene activados solamente sí. para usted. Sí, lo tiene Ya. activado solo. Entonces ahí lo pongo, ya, espérese. Porque, ¿dónde está esta cuestión del chat? Ya lo tengo solamente para mí. Entonces ahí está. Ahí, espérese. Ahí lo viste. Ahí está. Nicole. ¿Viste el número? ¿Dónde se fue la Nicole? Ya, después lo vemos, pero ahí está puesto. No sé por qué sale solamente, no debería salir para todo. Ya, entonces como le estaba diciendo al chiquillo, ustedes ya me han entregado, ya vieron que tienen la primera nota, ya vienen ahora estamos con la segunda habilidad, que es la de obtener información. Son poquitos los que me han enviado la primera guía. Y la primera guía, cuando tengamos clase, parece que mañana o el lunes, que no estoy muy clara como tenemos nuevo horario, parece que mañana. Mañana vamos a revisar las dos, ¿ya? Porque en esta primera nadie se ha sacado un 7. No, porque la última parte, ¿se acuerdan que no alcanzamos a hacerlo todo junto? Y no han acertado en las últimas preguntas, sobre todo en los de verdadero y falso, chiquillos, ¿ya? Entonces, para que ahí... Profe, no fue que no alcanzamos. Acuérdese que dijo Sí, que lo pues. hiciéramos solo, ¿se acuerda? Claro, ahí. Entonces, mañana vamos a revisar, hoy día vamos a ver esta guía, la vamos a revisar las dos para que esté buena, ¿no es cierto? Esté buena y no haya errores. Recuerden que en esta habilidad de obtener información hay dos estrategias. Una, que es la de obtener información explícita directa, que es lo que vimos el otro día, y en donde uno encuentra la información explícita pero directa. Por ejemplo, ¿en qué año nació Pedrito? Y usted busca en qué año nació Pedrito, y ahí te dice, en 1900, ¿no es cierto? 99, por decirle alguna fecha. Y ahí usted sabe, pues, la busca directamente. ¿Cuál es el nombre de los papás de Pedrito? Entonces, en una biografía, usted busca los nombres y ahí está directa. Esa es la primera habilidad, y usted tiene que fijarse, igual como en esta que vamos a ver ahora, mucho en qué le están preguntando. Aquí es fundamental saber qué nos preguntan y qué, ¿no es cierto? Y cuál es la información que tenemos que buscar, porque es, ¿no es cierto?, fundamental, porque si no sabemos qué es lo que nos está preguntando, menos podemos encontrar la respuesta. Y también porque ocurre mucho, chiquillo, de pronto hay veces que no se entiende la pregunta, y ahí empezamos mal. Por eso tenemos que leer muy bien, o hacen todo lo contrario que está haciendo la pregunta, todo lo contrario. A veces le dice, ponga la falsa, y ustedes ponen la verdadera, ¿no es cierto? Pongan el mayor y ponen el menor. Esas cosas pasan. Por eso, como varios de ustedes usan el destacador, sigan utilizando. Y hay algunos que imprimen, y los que puedan, no es obligación, chiquillos, no es obligación, pero quien quiera y quien puede imprimir y subrayar, y también algunos lo hacen en el cuaderno, usan el destacador mucho en el cuaderno, y eso lo tienen que
que seguir utilizando. Siempre es una forma de estudio, chiquillos. Es una forma de estudio usar el destacador. Ya, y en esta, que es de manera indirecta, nosotros tenemos que mirar no solamente la información ahí que está en una parte específica, sino que tenemos que mirar el texto completo. Y yo les dije cuando les pasé el Power, la indirecta tiene que ver sobre todo con esta lectura más de ¿cómo se llaman estas cosas, chiquillos? ¿Cómo se llama lo que está ahí? ¿Qué es lo que es? Gráficos. Un gráfico. ¿Y un gráfico de qué? Porque hay muchos gráficos, muchos tipos de gráficos. De barra, De servicios de para el barra. país. Sí, de barra. Este es un gráfico de barra y entonces nosotros para conocer la información no solamente podemos mirar el último, tenemos que mirar la relación con los otros. Por eso esta estrategia es de buscar la información explícita, que está igual ahí. Eso significa explícita, que está, que no está escondida. No hay que inferir, no hay que deducir, ni interpretar, no, nada de eso. Sino que buscarla ahí, pero hay que mirarla de manera directa. ¿Y qué dice este? Porque los gráficos no pueden ir solos, tienen que ir con un título y muchas veces con una explicación. Entonces, ¿qué dice este gráfico? ¿Cuál es el título? Dice, el CERNAC es uno de los servicios mejor evaluados según encuesta de la revista Capital. ¿Alguien sabe lo que es el CERNAC? ¿Qué será el CERNAC? Ustedes saben que todo esto son como siglas. Miren, Servicio Nacional, ¿de qué será? Servicio Nacional. ¿Alguien se le ocurre? El CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor, ¿ya? Cuando esto pasa, cuando de pronto a ti te sale mal un producto y la tienda no te quiere, ¿no es cierto?, devolver el dinero ni cambiar el producto, uno debería ir al CERNAC y poner el reclamo. Ahí esa es la institución que, ¿no es cierto?, protege, obviamente, a los consumidores. Y aquí dice que es el mejor evaluado, según una revista que es una revista de negocios. Y después dice, según este estudio, los consumidores perciben que el servicio que presta el CERNAC ha cambiado en forma positiva y es uno de los que se perciben como más importante tanto para las personas como para el país. Mire, y aquí está una simbología. El morado oscuro es para el país y el morado clarito, el violeta podríamos decir, es el para las personas. Y aquí nosotros lo buscamos porque hay varias instituciones. Tenemos el CERNAC, el que más está el registro civil, está el CERNAC, está el FONASA, porque ese es de la salud. Está la Dirección del Trabajo, Servicio de Puestos Internos, que está la Corfo, que es algo de la producción, la CONACE, que es la institución que se preocupa de las drogas, los estupefacientes, eso, la CONADI, que se preocupa por los problemas indígenas, Cercotec, la Cercotec es como cuando uno quiere hacer como el plan semilla, el plan para emprendimiento, para las pymes, ¿ya? Ese es el Cercotec. Son como ayudas sociales. Exacto, como ayudas sociales. Esa es el Cercotec. Y la INJUV es el Instituto de la Juventud, ¿ya? El Instituto de la Juventud, ahí se compara cuáles son. Y aquí se lo dice ya, pues, dice que el que más ha mejorado es ¿ya? Aunque es muy parecido al otro, pero obviamente tiene que ser porque antes lo han visto y el CERNAC a lo mejor estaba por acá, ¿no es cierto? Estaba mucho más atrás, pero ahora está acá. Y uno se puede dar cuenta que tanto el registro civil como el CERNAC y también FONASA tienen buena aprobación por parte de las personas, ¿no es cierto? Tiene buena aprobación, eso ustedes lo ven ahí. Miren, y acá abajo hay otro gráfico.
Dice, por otra parte, se registra una positiva evaluación en atributos como modernidad, transparencia y agilidad en la respuesta. Estamos aquí, ven otras instituciones, pero lo que están midiendo son atributos, ¿ya? ¿Y cuáles son estos atributos, chiquillos? ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son los atributos? ¿Quién se atreve? Está dicho ahí. ¿Cuáles son los atributos que mide? ¿Qué mide este segundo párrafo, chiquillos? ¿Qué características mide? Tesorería General de la República. Esas son las instituciones, pero ¿qué características mide? O atributos, Modernidad, ¿ya? transparencia y agilidad. Eso, muy bien, muy bien. ¿Y de qué nota a qué nota va este estudio o esta medición? ¿De qué nota a qué nota va este estudio o medición? De 1 a 7. De 1 a 7. Y nosotros nos podemos dar cuenta que ninguno llega a 7, ¿no es cierto? Porque máximo está hasta... ¿Qué nota máxima tendrán aquí? Ven ustedes. 6. 6, pero no llega a 6, pues, tampoco. Como 6,5. 5,5. Claro, porque mira, tendría que pasar ahí la barrita del 6 alguno para que dijéramos que superan la nota 6, no sé, ¿verdad? Y como está en el 5, y bueno, no hay 5,5 ni 5,8, uno supone que debe ser como el 5,5, como dijo el compañero. Entonces, acá abajito también hay una explicación y dice, para el CERNAC, los resultados de este y otros estudios que indican una buena evaluación de su servicio confirman que se está avanzando en el camino correcto. Nos estimulan para seguir trabajando a favor de los consumidores. El CERNAC, eso es lo que es su opinión. Dicen que ellos están contentos y que quieren mejorar cada día más. Entonces, chiquillos, miren, aquí, como les dije, lo primero que hay que hacer es leer la pregunta y marcar lo que nos están preguntando, lo más importante de la pregunta. Entonces, la primera dice, marca con un victo los servicios menos importantes para las personas. ¿Qué nos están preguntando, chiquillos? ¿Cuáles son las palabras que ustedes marcarían para saber lo que nos preguntan? ¿Qué marcarían? ¿Qué subrayarían? CERNAC. Sí, pero es la pregunta. No piensen todavía en la respuesta, chiquillos. Es la pregunta. ¿Qué Menos subrayarían? importantes. De nuevo, Valentina. Importantes. Menos Importantes. importantes. Ya, pero ¿más o menos importante? Menos. Menos. Acá, eso es muy importante, chiquillos, porque muchas veces uno se confunde y uno contesta, ahí como me dijo la compañera, el CERNAC, pero es el menos. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tener tanto detalle y por eso la lectura, le he dicho varias veces, es un proceso y no es tan rápida. No es tan rápida. Uno puede leer y lógicamente cuando ustedes sean lectores expertos, pueden hacerlo así mucho más rápido. Pero hoy día hay que hacerlo lentito para que nos salga bien, ¿ya? Eso es lo que pasó por eso yo me creo lo que pasó con la actividad de la guía anterior, porque lo hacen como muy rápido y no se fijan exactamente en lo que se está preguntando. Y aquí no, lo que nos están preguntando, chiquillos, son los servicios menos importantes para las personas, chiquillos. Y el donde dice las personas es acá arriba. A ver, ¿cuál será el menos importante para las personas? ¿Cuáles son los dos menos importantes? ¿Me dijo algo, Carolina? El que está no sé El cómo se dice. Cerpatec. Y el INJUB y el
Cercotec. Muy bien, Carolina, para que vean todo lo demás. Entonces ustedes marcan acá, porque esto lo vieron, Cernac y Cercotec, ¿no es cierto? Cernac y Cercotec, marcan los dos. Yo no le puedo poner, bueno, chiquillo, también me pasa, cuando, si le estoy diciendo, marca los servicios, eso es lo que tienen que fijarse también. No me pueden marcar uno, hay algunos que me marcan uno, ¿ya? Y si digo los servicios, o si está pidiendo los servicios, es más de uno, ¿ya? Entonces, hay que fijarse en eso, ¿ya? Hay que fijarse en eso. Tenemos INJUB y Cercotec, porque dijimos lo menos importante. Y a ver, ¿y qué hicimos, chiquillos? ¿De qué manera obtuviste la información? ¿En qué se fijaron, chiquillos? ¿En qué se fijaron? O Carolina, ¿en qué te fijaste? En los, ¿cómo se llama? ¿Gráficos? En lo gráfico. ¿Y en qué te fijaste más que lo gráfico? ¿En las? ¿Cómo se llaman estas? Barras. Barras. ¿No es cierto? Tú miraste el gráfico, ustedes miraron el gráfico y se fijaron en hasta dónde llegaban las barras. ¿Ya? Eso es obtener información de manera indirecta, porque no podían decir cualquiera, porque aquí está lleno de barras. Pero le estaban preguntando por los servicios que menos la gente ocupa o menos tiene relación con ellos. Y ahí la Carolina muy bien lo identificó porque se dio cuenta que estos llegaban, porque miren, llegan a menos del 40%, por ejemplo, para las personas, el INJUB. Y el 40 y algo, como 42, porque después el CONADI es un poquito más, es como 43 o 41 Cercotec, como Cercotec. Y ahí se dio cuenta, miró todo eso, puede mirar incluso los números, etc. Entonces, ¿cuál es la técnica para obtener esta información explícita de forma directa? Para obtener información explícita de forma indirecta, debe recopilar datos o categorías similares que no están ubicados en una parte específica de este, sino a lo largo del texto, como lo que recién hicimos. Para encontrar esta información debe seguir estos pasos. ¿Quién me puede leer el paso 1, chiquillo? ¿Quién puede leerlo? Vamos para que alcancemos a hacerla entera y les vaya bien, pues chiquillos. ¿Ya? ¿Quién lo puede leer? Vamos, vamos. Que no lea porque delante leyó la Krishna. Ahora, ¿quién puede leer? El paso 1, Sí, el paso 1. ya yo. Ya, lea. Paso 1, identifica y destaca la información clave de la pregunta. Lee la pregunta e identifica la información fundamental que te pide. Ubica el concepto o la idea central de esta. Para esto subraya con rojo la S palabras que se refieren a esa información en la pregunta. Eso, muy bien. Por eso les dice, aquí dice con rojo, pero ustedes lo pueden hacer con el lápiz y mejor aún con destacadores. Algunos me han mostrado y me salen en la foto cuando yo reviso las tareas que tienen todos los destacadores. Y los destacadores aquí es fundamental para ubicar qué nos están preguntando en la pregunta. ¿Qué es lo importante? Menos importante, los servicios menos importantes y las personas, porque no te está preguntando para el público entero. Y acá, si ustedes tuvieran la oportunidad también, podrían, ¿no es cierto?, marcar con el destacador, que son estos dos. Marcar con el destacador. En el paso 2, ¿quién lo puede leer, chiquillo? ¿Quién me leyó recién? Porque no era la Carolina, ¿por quién leyó? Que no los veo a todos, chiquillos. Ah, ya. ¿Quién puede leer ahora? Son 4 líneas nomás, chiquillos. Vamos, anímense, pues ya. Para que alcancemos, no quedemos en Ya, a ver, yo. Valentina. Ya, lea. Paso 2. Rastrea y destaca las categorías a lo largo del texto. Relee el texto
texto y busca la información fundamental que necesitas para responder las preguntas. Recuerda que esta información puede estar en diferentes partes del texto y siempre permanecerá a una misma categoría. Por ejemplo, acciones, lugares, objetos, fenómenos, etc. La puedes encontrar exactamente como se enuncia en la pregunta o los términos similares o sinónimos. Eso, uno tiene que rastrear y obviamente, y el gráfico tiene que ser ordenado. No podrían aquí, como decir, juntar peras con manzanas. No, tiene que tener un orden. Y cuán importantes son estos servicios. Hablan de los servicios, ¿se fijan? Todos los servicios. Y aquí hasta dónde llegaron en porcentaje, tienen que ser esto. Hasta dónde llegaron de aprobación en porcentaje. Y en el segundo, lo que están revisando o lo que se está viendo son, ¿no es cierto?, los atributos o las características mejor evaluadas, ¿verdad? Y las características, a todos les preguntaron por modernidad, a todos les preguntaron por transparencia y a todos les preguntaron por agilidad. No podrían preguntarle a cada uno de los servicios diferentes cosas para poder medir. Por eso, cuando se quiere comparar, chiquillos, siempre las comparaciones tienen que ser en una misma categoría. Ustedes se pueden comparar con ustedes, pero lógicamente, y los alumnos de segundo se comparan con los de segundo, los alumnos de primero con los de primero, porque tienen características y formas distintas. Eso es muy importante al hacer una comparación. Hay que ser sumamente riguroso en armar de pronto grupos. A veces se pueden armar, obviamente, categorías muy amplias, muy amplias. Ustedes que son de enseñanza media y los que son de enseñanza básica, más amplia. Pero que se note que hay una categoría bien definida y que tiene características comunes y que tiene que quedar súper clarita cuando hacen, ¿no es cierto?, la simbología. Se pone la simbología, porque más que hacer, ustedes le han hecho hacer gráficos, pues. ¿No es cierto?, tal vez en ciencias naturales y en historia, tal vez le han hecho hacer gráficos, pero mucho más importante, chiquillo, es que ustedes puedan leer y saber lo que dice un gráfico, comprenderlo, qué es lo que está diciendo, porque de pronto te mandan la información así, así nomás, y para muchas personas lo visual es más fácil de comprender que algo que está escrito y narrado, ¿no es cierto?, en un texto. Ya, y el último chiquillo paso, ¿quién lo lee? Que es cortito, 2 líneas. Dos líneas, chiquillo. Vamos. Yo, profe, Ya, lea. paso 3. Recopila la información, observa nuevamente las palabras importantes de la pregunta y revisa si has hallado la respuesta efectivamente. En el texto recopila y registra los datos y categorías encontrados a lo largo de la lectura. Ya, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Lo que se trata, chiquillos, es que ustedes se aseguren que es la respuesta, ¿no es cierto? Eso significa con el recopilar y lo que estamos haciendo en este párrafo, que salga lo que te están preguntando, ¿no es cierto? Usted el menor, y ustedes están seguros que el menor eso, porque lo tienen ahí con esas barritas que están en menor, ¿no es cierto?, categorizadas con menor valor. Entonces, vamos a contestar la pregunta aplicando la técnica anterior. Luego, con prueba al paso a paso, vamos a verlo aquí, tu respuesta. Mire, en el segundo gráfico, ¿cuál de los atributos es el peor evaluado en todos los servicios? ¿Qué es lo importante que deberíamos subrayar en esta pregunta, chiquillos? Peor evaluado. Muy bien, peor evaluado. Lo que tenemos que buscar
y dice en el segundo gráfico, sabemos, pero el peor evaluado, chiquillos. A ver, devolvámonos al gráfico. El segundo, porque dice en el segundo. ¿Cuál es el peor, cuál de los, dice, de los atributos que están aquí? ¿Ya? ¿Cuál es el peor evaluado según lo que ven ustedes ahí? Agilidad. ¿El CERNAC o no? No, atributos, atributos, Ah, ya, atributos. Agilidad. Agilidad. Muy bien, chiquillos. Entonces, tienen que poner ahí, entonces, agilidad, ¿ya? No me vayan a poner otra cosa. Entonces, ahí lo tienen, que ustedes miraron y se dieron cuenta porque el más clarito siempre estuvo más abajo, ¿verdad? Siempre estuvo más abajo. Entonces, ahí no hay ninguna duda. Nosotros vimos en la pregunta lo que se estaba preguntando, lo que estaba pidiendo, nos devolvimos al texto, buscamos la respuesta y lo tenemos. Si lo quisiéramos destacar, destacaríamos todas estas barras que están del violeta súper pálido ahí en el gráfico. ¿Y qué hicimos? En el paso 1, identificaron y destacaron la información clave de la pregunta. La información fundamental que se pide en la pregunta se relaciona primeramente con el segundo gráfico. Luego es importante subrayar el concepto atributo. Estos son modernidad, transparencia y agilidad. Y posteriormente es necesario observar cuál de estos es el peor evaluado en todos los servicios. ¿Se fijan? Entonces habría que subrayar atributo, porque eso le están pidiendo, no le están pidiendo hasta cuándo llegaron del 1 al 7, no están pidiendo eso, y cuál es el peor evaluado. Por lo tanto, las ideas atributo y peor evaluado son los conceptos claves que es necesario rastrear en el segundo gráfico. Chiquillos, en todas las estrategias hay palabras que tenemos que subrayar. Eso no se les puede olvidar, chiquillos. Aquí, por la forma del texto, no pudimos, ¿no es cierto?, poner el número de párrafo ni subrayar idea, porque no correspondía, porque es un párrafo. Pero esas dos estrategias si fuera, pero siempre el subrayado, hacer esa actividad consciente de indicar qué es lo importante, ¿ya? ¿Qué es lo importante si te están preguntando lo importante? Porque también podemos saber que te pueden preguntar algún detalle. En el paso 2, rastrea y destaca las categorías a lo largo del texto. Si comenzamos a rastrear la información anterior, tendremos lo siguiente. Considerando que cada servicio ha sido evaluado con nota del 1 al 7, porque eso nos fijamos al ladito, ¿no es cierto? Que estaba del 1 al 7, ninguno llegaba ni siquiera al 6. Ya está llegando ahí, pero vamos a tratar de terminar. ¿No ves? Tienen que participar más rápido, chiquillos, para que alcancemos. Según los atributos antes nombrados, es importante poner atención en los valores representados por las barras y hacer la comparación entre otros. Macarena, ¿estás ahí? Sí. Maca, ¿me podía hacer un gran favor por si acaso anotar a los chiquillos si no alcanzo a pasar la lista? La lista ya. Ya, por favor, si es que no alcanzo, ¿ya? Ya. Atributos de modernidad, transparencia y agilidad que los usuarios evidencian y relacionan con cada una de las instituciones. Servicio de impuestos. Hay que escribir en el chat. ¿Ah? Hay que escribir en el chat. No, la profe lo está viendo, ¿ya? Sí, es que yo no puedo escribir en el chat, pero voy a verlos por los nombres. En caso de que tenga alguna duda, después les Le consulto. preguntamos antes ¿Ya? de terminar, ¿ya? Sí. Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Cernatur, Registro Civil y CERNAC. Como te darás cuenta, esta información se encuentra dispersa en el texto en diferentes partes del gráfico, donde la categoría que se rastrea es el atributo, en este caso el peor evaluado. Y nosotros miramos los gráficos y lo rastreamos, habían varias instituciones, pero vimos que la categoría menos evaluada, ¿no es cierto?, era la agilidad. Y después recopila la información. De este modo, si vuelves a chequear la información central de la pregunta atributo y peor evaluado, te darás cuenta de que, según los valores representados por las barras y después de compararlos, el peor evaluado es la agilidad. Es importante como metodología de análisis subrayar e indicar estos resultados en el mismo texto, de modo que se evidencie el recorrido que se ha hecho para alcanzar la respuesta y la conclusión. Es relevante señalar que a diferencia de la obtención de información de forma directa,
que requiere encontrarla en una zona específica del texto, la obtención de información de forma indirecta implica buscarla a lo largo y en diferentes partes del texto. Por esta razón hay que recopilarla, hay que juntar, chiquillos, información. Y para los que lo hacen bien, chiquillos, y tienen su cuaderno regio muy bonito, muchas veces me copian la síntesis, y eso es importante. Entonces, la síntesis, la información explícita encontrada de forma indirecta, es aquella que se encuentra a lo largo del texto. Aparece escrita junto a otros datos cercanos o semejantes. Para extraerla debes tener muy claro cuál es el dato que se pide en la pregunta, observar la información cercana y recopilar los datos que necesitas para responder. ¿Ya, chiquillos? Entonces, aquí es donde hay que aplicar. A ver si alcanzamos. ¿Cómo se llama este tipo de texto, chiquillos? ¿Qué es lo que están viendo ustedes acá? ¿Qué es lo que es esto? ¿Es un gráfico? Vamos, chiquillos. ¿Es un gráfico? No, No, ¿no es cierto? No es un gráfico porque ahí hay un reloj que dice 60 segundos. Entonces, ¿a esto cómo le podríamos llamar? Como una ficha. Claro, es como un afiche, ¿no es cierto? Es como, es un afiche, pero más que un afiche es lo que se llama una infografía, porque los afiches en general tienen más que nada una imagen, y si tienen texto, porque pueden incluso no tener texto, es como muy poquito, y aquí hay harto texto, pues, hay harto texto. Y lo que está aquí es lo que ocurre, lo principal, lo que ocurre en Internet en 60 segundos, chiquillos. En 60 segundos, todas las aplicaciones que hay acá, ¿no es cierto? Algunas las conocemos más, otras las conocemos menos, pero ahí están, dice. Y vemos el título, ¿qué es lo que es? Dice, lo que ocurre en 60 segundos, Centro de Documentación COPESA del diario La Tercera. Esto lo sacaron el 8 de octubre, ¿no es cierto? En una información de ese diario que hoy día está solamente online. Bueno, entonces vemos la pregunta, chiquillos. Nombra la acción que menos se realiza por internet en 60 segundos. A ver, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que hay que subrayar en la pregunta? Lo que menos usan. Exacto. Lo que menos se usa en 60 segundos. ¿Qué será? Ahí. ¿Cuál es lo que menos se usa, chiquillos? Miren, Eso que dice LinkedIn. LinkedIn, eso. eso. Ahí, bien. ¿Le escucharon a la compañera, chiquillo? O al compañero, no sé quién habló. Pero está bien. Repítalo, por favor, para que escuchen. LinkedIn. Ahí. Acá. LinkedIn. Porque ¿cuántas cosas se hacen en LinkedIn? 100. 100. ¿Se fijan? Y todos los demás tienen, mira, 694, 370, 6600. ¿Se fijan? Todas las demás tienen mucho, pero al igual que un gráfico, aquí La Tercera no utilizó un gráfico, pero utilizó otra forma que también es entendible y comprensible. Y ustedes se fijaron acá, la que menos se realiza, y le ponen, ahí está, esa misma la ponen acá, chiquillos. Esa misma la ponen acá. Y la última pregunta, chiquillos. La última. ¿Cuál es? Marca con un victo o con una cruz las dos primeras acciones que más se ejecutan por internet. Entonces, ¿qué subrayamos acá, chiquillos? Google. Espérate, pero antes de eso, en la pregunta, ¿qué subrayamos? Lo que más usan. Lo que más usan. Y aunque les parece, chiquillos, a ustedes que es un tema que tal vez no deberían hacerlo con tanta detención, pero es importante tomarse el tiempo, porque muchas veces nos equivocamos justo en esto. Entonces, dice, marca con una X, ¿cuáles son las que más? Entonces, mirando la infografía, ¿cuáles son las que más? El Facebook y el Google. Eso, Sí. muy bien. Muy bien. Ustedes marcan ahí, esas dos que dijo la compañera. Esas dos que dijo la compañera. Entonces dejamos de compartir.
¿Alguna duda, chiquillos? Eran, ¿cuántas preguntas? 5. 5 preguntas. Solo 5 preguntas en esta guía. ¿Alguna duda? Yo escribí solo la respuesta, se puede, ¿no? Ah, ya. La Sí, número la 1, respuesta. Pueden ir anotando solo la respuesta si está en el cuaderno, pero a los que miren, si no tienen que escribir mucho. Y la pregunta tampoco es tan larga. La pregunta es de una línea. Todas las preguntas no pasaron más de una línea. Entonces, queda mucho más ordenadito. Eso sí que algunos me ponen así nomás, pero para que haya un orden, póngale el título, ¿ya? Que es obtener información en forma indirecta, ¿ya? Obtener información en forma indirecta. ¿Ya? Veamos cuántos minutos hay en estos 12. A ver si alcanzo. Espérese para revisar. ¿Hay alguna duda, chiquillo? ¿Quedó claro? No. No hay duda, ¿no es cierto? ¿Eso? No hay duda. No hay duda, ya. Bien. Esto después lo Entonces, va a subir a Classroom, ¿no? obvio, obvio, obvio. Yo se las voy a... Porque ahora tengo clase en un ratito más, entonces no sé si lo haga al tiro, pero en la mañana lo hago, ¿ya? En la mañana les subo la guía y ustedes pueden irla contestando al tiro para que no se les vaya la idea, pues no se les olvide qué es lo que tienen que anotar, ¿ya? Ya. Entonces, vi al Cristian estaba, el Gabriel llegó, no llegó, la Danay llegó, no, la Krishna, Presente. el Francisco llegó, no. La Paz, Bravo, Profe, dígame, ¿me pasó a mí? Cristian, pues sí, mira ahí, no, si te puse porque yo te vi antes, Ah, ya, pero que lo que no alcanzo, La Paz, Bravo, ¿está por ahí La Paz? No está La Paz, ya, la Daniela Cortés, ya. Está sin micrófono ya. ¿La Daniela está por ahí? No. Que para ver. El Michael Durán no. La Valentina Espinosa la vi. La François Isnar o Didi. ¿Está por ahí? No la he visto. No la veo a la Isnar. A la Krishna sí, porque leyó incluso. La Danay Galvez. No. Joaquín González. Ahí está el Joaquín. Lo veo. La Alicia Hidalgo. Alicia. Se nos va a cortar, chiquillo. Ahí, pero la profe está viendo. El Daniel Sí, José le mandé